¿Cómo es la forma correcta de comprar vivienda nueva sobre plano sin tener sorpresas a la letra pequeña de los contratos y sin llevarme disgustos dentro del proceso, desde que separé el apartamento hasta la entrega del mismo? Entonces, siempre les he recomendado que el primer paso por donde debemos de empezar es hacer un correcto estudio de mercado para yo comprar un inmueble que se adquiera perfectamente o que esté igual a las expectativas o a la intención de compra que inicialmente tenemos. Entonces, la primera pregunta que yo digo que siempre tenemos que responder es, ¿este apartamento lo estoy comprando por inversión o para vivir? Porque dependiendo de la intención de compra, pues todo el estudio de mercado va a ser completamente diferente. Si es por inversión, tenemos que revisar un lugar o una ubicación dentro del municipio que esté comprando, que sea interesante, que tenga proyección de valorización y que en caso de que lo vaya a rentar o a revender, rote rápido, se venda rápido o la valorización del inmueble pues vaya creciendo o que sea un apartamento que se rente fácilmente. Si es para vivir, pues necesito revisar cuáles son mis necesidades básicas, qué necesito que tenga el proyecto, qué zonas comunes, cuántas habitaciones necesito, cuántos parqueaderos necesito y obviamente muy indispensable la ubicación. Después de determinar cuál va a ser la intención, porque mucha gente, por ejemplo, cuando está comprando vivienda por inversión, está buscando una vivienda que le guste a ellos y aquí todo el tema cambia mucho. Porque si yo estoy comprando una vivienda por inversión y estoy buscando que me guste a mí, pues puedo estar buscando de pronto cosas de más que hacen que el inmueble no sea tan comercial o que puede que no rote tan rápido. Adicional a esto, luego de revisar bien cuál va a ser la intención de compra de este apartamento o de este inmueble que voy a adquirir, debo revisar muy bien mi presupuesto, que aquí es donde se generan la mayoría de dolores de cabeza. Porque yo he visto muchas personas que van y compran sin revisar realmente si el valor del inmueble que estoy comprando o que me gustó se ajusta a mis ingresos fijos mensuales. Y aquí la principal recomendación, antes de firmar los documentos, realizar un aprobado de crédito hipotecario, porque de las principales causas que generan desistimientos sin justas causas de las personas es que se ponen a firmar documentos, a confiarse de su capacidad de endeudamiento y cuando llega el momento de entregar la carta de aprobación de crédito hipotecario al proyecto o a la constructora, que es una obligación que siempre vamos a tener en los documentos, no pueden cumplir con esta obligación porque no previeron que el banco no les va a prestar lo que necesitan para comprar ese inmueble. Entonces, es indispensable entregar el aprobado de crédito hipotecario, perdón. Luego de hacer el tema de la aprobación, que de verdad mucha gente se salta este paso y no se imagina la cantidad de dolores de cabeza que nos ahorramos, de determinar muy bien el pago de la cuota inicial mensual, el plazo en el que la constructora me va a entregar. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben que el plan de pagos que inicialmente nos exponen en sala de ventas, cuando estoy mirando el proyecto, es completamente flexible. ¿Qué quiere decir flexible? Que yo puedo modificar la cuota mensual. Es decir, yo tengo que aportar, por ejemplo, 30% del valor del inmueble en 24 meses y en un plan de pagos tradicional o normal la cuota me queda de 2.500.000, por dar un ejemplo. Pero yo puedo tener ingresos variables o primas y cesantías extras durante algunos meses del año. Entonces yo lo que yo puedo decirle a la constructora es, mira, en los meses normales ordinarios, donde mis ingresos son estables, yo te doy una cuota de 1.000.000 de pesos. Pero en los meses extraordinarios, donde yo recibo más flujo de caja, yo te doy una cuota de 2.500.000. Después de tener ya la prueba de crédito hipotecario y haber establecido cuál va a ser la cuota mensual con la constructora, viene lo más importante, que es revisar los documentos que voy a firmar y entender cuál va a ser el esquema contractual que voy a tener durante el momento en el que se pare el proyecto hasta que me entreguen el apartamento, porque mucha gente viene a mí diciéndome, Lady, es que no me han firmado promesa de compra-venta y va uno a ver y en ningún momento o en ninguna parte se dice que va a firmar promesa de compra-venta. Entonces hay que entender bien cuál va a ser el esquema fiduciario, cuál va a ser los contratos que voy a firmar, si en algún momento después de haber firmado el contrato o la carta de adhesión voy a firmar una promesa de compraventa o en la carta de adhesión va a ser pues las veces de promesa de compraventa y tiene el clausulado completo y me cubre perfectamente. Entonces debo entender muy bien el esquema fiduciario del proyecto y más o menos en qué momento la constructora tiene la obligación de hacerme el cambio de los contratos, porque cuando voy y reviso, por ejemplo, un encargo fiduciario y dice, la promesa de compraventa se va a firmar 6 meses después de haber alcanzado el punto de equilibrio y el proyecto ya va a estar para entrega y sigo sin promesa de compraventa, entonces ahí ya hay un incumplimiento de la constructora.
Importante hacer lupa aquí con el tema de cuáles van a ser los contratos que voy a firmar y qué cláusulas estoy aceptando, porque muchísimas personas creen que su única obligación cuando compran un proyecto nuevo sobre planos es pagar la cuota de manera mensual, pero no es eso. Hay muchas más obligaciones. Dentro de las obligaciones más típicas que siempre encontramos y que la gente comúnmente no sabe son cuidar mi capacidad de endeudamiento, presentarme a firmar la promesa de compraventa cuando la constructora lo requiera, entregar la carta de crédito hipotecario aprobado a tiempo, normalmente que es a tiempo, 6 meses antes de la firma de la escritura, presentarme a firmar la escritura pública y mantener actualizados los datos en la fiducia. ¿Qué datos? Correo electrónico, dirección y celular. Y mucha gente solamente cree que comprar vivienda nueva sobre planos es pagar la cuota inicial de manera mensual y no, hay más obligaciones. Después de entender cuáles son las obligaciones que voy a adquirir en estos documentos, indispensable saber y preguntarle a la constructora cuáles son las políticas de desistimiento que manejan por si en algún momento, durante el momento de la separación hasta la entrega del inmueble, vamos a sufrir de una justa causa o algún tema externo que nos afecte la compra del inmueble. Es muy importante tener esta información para saber a qué atenernos en el caso de que suframos algún inconveniente dentro de este proceso de compra y ya sepamos cómo abordar esta situación. Luego de saber bien cuál va a ser como todo el esquema contractual, simplemente tendríamos que seguir pagando la cuota inicial y tener muy claro en qué momento es el plazo de la obligación de entrega de la constructora, es decir, en qué momento tiene la constructora la obligación de iniciar la obra, porque esos plazos siempre tienen una fecha límite, y en qué momento tiene la constructora la obligación de hacerme la entrega del inmueble. Dentro del encargo fiduciario de la carta de instrucciones, en muchas ocasiones no son claras estas obligaciones porque los plazos son estimados, pero si los documentos están correctamente bien diligenciados, se pueden determinar como los plazos límites. Y en la promesa de compraventa es el documento por excelencia donde se puede determinar cuándo se vence la obligación de entregarme el apartamento de la constructora y que en caso de que llegue la fecha y no haya cumplido esta obligación, debo de firmar una atrocidad esta promesa de compraventa o ya la constructora estaría en un incumplimiento. Es importante saber el tema de los plazos dentro del proyecto porque en muchas ocasiones las constructoras envían o trociza los contratos que hemos firmado inicialmente y no les explican bien qué es lo que realmente les están pidiendo a los compradores y los compradores proceden a firmar y no entienden que con esa firma están dándole más plazo a la constructora y si estamos comprando un proyecto de vivienda sobre planos calculados su precio en salarios mínimos, pues ahí estamos aceptando que se nos mueva la entrega del inmueble a otro año y ahí asumiríamos otro aumento en el precio por el cambio de año. Luego de tener pues como todas esas etapas ya bien claras, todas las obligaciones, simplemente tenemos que esperar que el tiempo corra, esperar que nos envíen la promesa de compraventa si es una de las obligaciones de la constructora y si nos van a firmar promesa de compraventa e ir cumpliendo con las demás obligaciones que tenemos dentro del contrato. Cuidar nuestra capacidad de endeudamiento, tener la carta de aprobación de crédito lista a tiempo. Si la hicimos al principio de la separación, pues revisar que esté vigente al momento en el que la tengo que entregar a la constructora para iniciar todo el proceso de ratificación de crédito hipotecario. Y ya por último, presentarme para firmar la escritura pública del apartamento y tener los gastos de escrituración que me van a corresponder en el momento de la firma. Muy importante aquí, antes de terminar el video, revisar bien en el encargo fiduciario o en la promesa de compraventa cómo me están calculando los gastos de escrituración la constructora. ¿Por qué? Porque no hay norma legalmente escrita que diga que los gastos de escrituración se tienen que liquidar de una o de otra forma. Por costumbre mercantil, se calculan de que la constructora paga el 50% de los gastos de escrituración, el otro 50% el comprador y 100% gastos de registros de la escritura pública el comprador. Pero en algunos documentos, si yo lo acepto y lo firmo, algunas constructoras establecen que el 100% de los gastos de escrituración los puedo asumir yo como comprador o algunas muy queridas, que son las que más me gustan, que pagan el 100% de los gastos de escrituración ellos. Espero de verdad esa información les sirva mucho, les ahorre muchísimos dolores de cabeza. No olvides suscribirte en este canal y no olvides seguirnos en TikTok y en Instagram. Me encuentras como abogada in Lady Noriña.